Bienvenidos a nuestro tercer webinar para clientes. Le doy el pase a don Marvin Murcia, nuestro gerente de consultoría SAP. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy en nuestro tercer webinar, como menciona Catherine, de la planificación anual que tenemos. Para el día de hoy va a estar nuestro consultor senior, Carlos Azofeifa, ayudándonos, detallando un poco algunos temas financieros muy importantes desde nuestra óptica para que cada uno de ustedes pueda evaluar su uso actual o si no lo están usando, el poder implementarlo, utilizarlo en cada una de sus empresas para hacer un mejor uso y un más eficiente uso de toda la parte financiera de SAP y apoyar en la gestión de ustedes empresarial. Tenemos temas interesantes de presupuestos, de centros de costos y algunos pues, reportes financieros que vamos a detallar el día de hoy. Sin más, pues dejo acá a Carlos para que pueda iniciar a explicar cada uno de estos temas. Adelante, Carlos. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por su tiempo. Como decía Marbella, el objetivo de esta pequeña sesión es poder retroalimentarlos a todos ustedes, valiosos clientes, en el uso de nuestras herramientas a nivel de centros de costos y presupuesto cuando estamos trabajando con Business One en el área contable. Me permito a continuación darles un interview de lo que vamos a proceder a revisar en este momento. Me avisan, por favor, nada más. Ok, perfecto. De un poquitito lo que vamos a hacer de la presentación. Vamos a hablar un poquitito de los cuidados que tenemos que tener en la parte financiera cuando estamos utilizando centros de costos y presupuesto. O si no los estamos usando, ¿qué ventajas podemos tener al utilizar estas herramientas para simplificar nuestros informes financieros cuando tenemos que presentar a la junta directiva, a la gerencia o inclusive a entidades financieras bancarias? Las consideraciones principales que tenemos que tener nosotros dentro de la parametrización en Business One, aquí sí me permito nada más hacer una aclaración. Esta primera parte de la presentación es para todos SAP en general. Yo lo voy a presentar con la versión 10 de Business One para su modalidad en HANA. Vamos a hablar un poquito de la jerarquía del uso de la contabilidad de costos, la definición y la obligatoriedad que tenemos que tener en consideración cuando utilizamos centros de costos, normas y repartos o dimensiones. Y en el caso de que trabajemos con presupuesto o queramos en un futuro utilizar el presupuesto, tener un panorama más claro de cómo poder administrarlo. Cuando nosotros hablamos de una contabilidad de costos dentro de Business One, siempre tenemos que tomar en consideración una jerarquía. Y cuando hablamos de una jerarquía, siempre vamos a tener en consideración 3 puntos importantes. Business One está diseñado para que nosotros, como administradores, contadores o gerentes financieros, podamos desplegar la información inclusive desde 5 puntos de vista diferentes. Eso se conoce en Business One como dimensiones. Cada dimensión está compuesta por normas de reparto que son lo que nosotros transaccionamos o imputamos en cada uno de los documentos de marketing o los asientos que trabajamos en Business One. Esas normas de reparto, a su vez, están compuestas por uno o más de un centro de costos. Esa jerarquía, como les indicaba anteriormente, por eso es que tiene esa interpretación para tenerlo claro. Cuando nosotros hablamos de dimensiones, es que podemos definir y podemos llegar y decir, si tenemos 5 aristas diferentes de cómo podemos desplegar nuestra información para el términos de ganancias y pérdidas específicamente, o para resultados, podríamos decir que tenemos 5 tipos de vista
diferentes para poder desplegar nuestra información. En este caso, a modo de ejemplo, voy a utilizar 3 factores. Podría decirse que mi contabilidad yo la estoy administrando porque soy una transnacional, entonces yo puedo ver el rendimiento a nivel de costos y resultados por país, porque tengo varios países. Esos también puedo verlo por las sucursales que están dentro de esos países, o por las WEN o departamentos que forman parte de esos países o de esas sucursales, inclusive. Como les decía, la norma de reparto, que es la segunda parte a nivel jerárquico, se compone de la variación o el desglose que tenga cada una de las aristas que estamos utilizando nosotros dentro del uso de la contabilidad de costos. Por ejemplo, para país, aquí voy a ponerle que Costa Rica y Nicaragua. Para la sucursal voy a utilizar Managua, León, San José, Heredia. Y después, ahí voy a decirle cómo se va a componer esa norma. Bueno, por uno o más centros de costos. Esos centros de costos pueden ser de imputación directa o indirecta. Ya a continuación voy a proceder a presentarles por qué podemos utilizar de esa manera. ¿Qué es el centro de costos? Bueno, como yo realmente voy a desglosar la imputación en cada cuenta contable que yo voy a predefinir para utilizar la contabilidad de costos. Los departamentos, como les mencionaba anteriormente, en este caso despacho, pero despacho puede ser despacho para Managua, despacho para León o despacho para San José. Ventas puede ser para Costa Rica, para San José, para Nicaragua, para Managua. Administración para cualquiera de las que se necesiten. Despacho, ventas. Logística. ¿Por qué se repiten? Porque yo, en función de las normas y las dimensiones, yo así tengo que empezar a descomponer los centros de costos. Ahora bien, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tener? Un segundito aquí. Vamos a ver. ¿Qué consideraciones tenemos que tener nosotros dentro de Business One para poder validar? Ahí estamos. Me permito a continuación presentarles dentro de Business One qué consideraciones tenemos que tener para que la contabilidad de costos trabaje de manera eficiente. Lo primero es, dentro del plan de cuentas, en finanzas, plan de cuentas, cómo vamos a administrar las dimensiones o las normas de reparto en este caso. Como ya habíamos dicho, en nuestra definición, cuando vamos a utilizar dimensionamiento en finanzas, contabilidad de costos, aquí vamos a tener esa jerarquía que les explicaba anteriormente. Dimensiones, normas de reparto y centro de costos. En esta versión de ejemplo que les estamos enseñando, estamos trabajando de las 5 que podemos utilizar, estamos trabajando con 4 líneas diferentes: sucursal, línea, departamento y línea de negocio, línea de producto o línea de negocio. Al tenerlas activas, automáticamente en nuestros cajones de resultados, de las cuentas, de los cajones de ingresos hasta la cajón 10, vamos a encontrar en esta parte de acá a la izquierda una parametrización en donde nosotros le vamos a sugerir o le vamos a restringir a la base de datos que cada transacción que se utilice requiera o no el uso de una norma de reparto, para que la información a la hora de emitir nuestros informes sea equitativa con la información general. Cuando hablo de información general es cuando tiramos un estado de resultados a nivel sin ningún filtro, nada más para ver cuánto es el rendimiento que tiene o la ganancia que tiene nuestra empresa en un periodo de fecha determinado. Pero la gran ventaja que tenemos nosotros al utilizar la parte de contabilidad de costos es que nos va a simplificar el uso del catálogo contable y nos va a permitir no utilizar tantas cuentas, sino que le transmitimos la responsabilidad a las descomposiciones
de la información por medio de nuestras normas de reparto. Como ustedes pueden ver acá, esta cuenta que tenemos nosotros aquí en este momento, que dice ventas locales, está parametrizada para que no se pueda registrar un asiento si no se le imputa a la sucursal. Ahora, se pueden preguntar, ¿qué pasa si yo quiero que esa sucursal sea directa? Bueno, que el usuario no tenga que estar poniendo el centro de costos porque puede cometer errores. En ese caso, lo que nosotros recomendamos es que se expandan las cuentas contables para que aquí podamos asignarle de forma automática el centro de costos correspondiente, que aquí tenemos algunos. Digamos, en este caso vamos a ponerle que la sucursal 3, para que cada vez que se haga un documento, en este caso podremos hablar de una factura, el usuario no tenga que estar imputando la norma de reparto correspondiente. Pero también se recomienda que el usuario como tal tenga el conocimiento y la preparación para que sea dinámico ese uso, para poder decirle que una venta que se hizo en una sucursal X, él le ponga que le pertenece a una unidad operativa A, B o C, dependiendo de cómo corresponda. Si nosotros no activamos este check que está aquí, la contabilidad va a pasar sin la norma de reparto. Entonces, eso genera a veces unos pequeños problemas en nuestros informes porque no nos cuadra la información filtrada por normas de reparto versus la información resumida. Entonces, volviendo a este tema, cada vez que nosotros hagamos un documento de marketing, por ejemplo, una factura, podríamos ver en este caso, ventas clientes, factura de deudores, vamos a poder ver a modo de ejemplo que un documento va a tener asignado una norma de reparto. Vamos a activarlo para que se vean. En parametrización de formulario, vamos a activar sucursal, línea, las 4 que tenemos activas en este momento, y para que nosotros podamos ver que aquí ya está imputada. Si el check no está activado, como les indicaba anteriormente, no es necesario que estas vayan acá. ¿Pero por qué existe esto? Por una sencilla razón. Porque a nivel de las cuentas, específicamente en los gastos, nosotros requerimos de que, por ejemplo, las cuentas de mantenimientos de flotillas vehiculares no necesariamente tengan que ver en función de una sucursal o una línea del producto, pero sí obligatoriamente forman parte de un departamento. La fuerza de distribución, el departamento de distribución, pues es el encargado de la flotilla. Y no necesariamente trabaja para una sucursal en específico, pero sí queremos saber cuánto me cuesta a mí el combustible, el marchamo, el mantenimiento preventivo que le hago yo a cada una de esas placas, vehículos, para tener ese control como tal. En ese caso, podríamos utilizar cualquier cuenta que tenemos nosotros aquí, poner a modo de ejemplo combustible y lubricantes, y aquí en vez de tener la sucursal, la desactivo y marco la de departamento para que el usuario sepa que al momento de hacer una factura de un gasto, sepa que tiene que involucrar el número de placa correspondiente. ¿Qué importancia tiene las normas de reparto dentro de nuestra información financiera? Poder interpretar de manera más específica, filtrando nuestro estado de resultados, nuestro estado de ganancias y pérdidas por medio de un centro de costos o una norma de reparto. ¿Qué sucede con las normas de reparto? ¿Por qué las normas de reparto son la parte primordial para poder interpretar esto? Porque una norma de reparto, voy a continuación a abrir esta como tal, puede ser de imputación directa o indirecta. Cuando nosotros hablamos de imputación directa, es el que cuando la creamos, le estamos dando un valor del 100% que vaya directamente hacia el nombre de la norma de reparto, que se llama accesorios en este caso, y que todo lo que yo asigne vaya al 100%. Pero también podemos agarrar y podemos decir, yo quiero que la combinación de diferentes centros de costos se distribuya de acuerdo a un porcentaje que yo le dé para que al momento de que yo lo utilice, el usuario no tenga que ir a prorratear de manera manual el registro de una
una factura, por ejemplo, uno de los casos más prácticos son los servicios públicos, como por ejemplo la energía eléctrica o la telefonía, que perfectamente aquí se puede desglosar por cada una de las diferentes sucursales o departamentos o como ustedes gusten. Al tener nosotros esta particularidad, lo que nos permite es que cuando hacemos nuestra información financiera, en este caso vamos a hablar del estado de resultados, vamos a irnos a informes financieros, cuenta de pérdidas y ganancias. En vez de que nosotros tiremos esto en una fecha determinada, podríamos también utilizar esta parte de acá que se llama ampliado, donde podemos preseleccionar, dependiendo de nuestras dimensiones, cómo queremos ver la información. Si la queremos ver por sucursal, por línea, por departamento, etcétera. En este caso, vamos a ponerle por sucursal y vamos a decir que quiero ver la información de la sucursal 1. En este caso, nada más, de la sucursal 1 hasta la sucursal 1. Le vamos a poner actualizar y le vamos a decir un rango de fechas ahí específico. ¿Para qué? Para que él nos filtre la información y nos muestre solamente el resultado operativo de esa sucursal. Para ello, siempre es necesario que nosotros hagamos ese filtro que les mostraba anteriormente en finanzas, informes financieros, financiero, cuenta de pérdidas y ganancias, en la parte de ampliado, para poder ver nuestro estado de resultados. Pero también existe un análisis más detallado de cómo poder visualizar la información basado en nuestra contabilidad de costos, en nuestras normas de reparto. Es importante tener en consideración que cuando nuestra compañía está utilizando esta funcionalidad, no necesariamente los informes financieros estándar que estamos acostumbrados a presentar sean los únicos que tengamos que definir. A continuación me permito mostrarles dentro de finanzas, en la contabilidad de costos, uno de los informes más importantes que podemos tener nosotros aquí, que es el informe de centro de costo. Este informe de centro de costo, pues básicamente nos viene a resumir el estado de resultados de acuerdo a la dimensión que yo quiera, en este caso de las 4 que tenemos en este particular, y también puedo descomponerlo de acuerdo a la norma o a las cuentas o por meses. Si yo lo hago por norma, perfectamente, yo al darle aquí OK, un segundito que hay nada más. Proyecto sucursal, correcto, cuentas vinculadas, del 1 al 31. Vamos a ver qué pasó. Me falta el centro de costo, disculpen. De sucursal 1 hasta la última sucursal. Voy a decirle primero que me lo muestre por normas de reparto. Entonces le vamos a decir que OK. Vamos a poner un rango de fechas más alto. Hasta el día de hoy. Y vamos a darle que OK. Vamos, está pasando. Vamos a ver. Fecha de contabilización. Ahora sí. Perfecto. Aquí nos muestra cómo se descompuso por norma de reparto el registro de todas las transacciones en un rango de fecha. Y lo más importante de esto es ver qué se contabilizó directo o indirecto y cómo interpretamos esa parte. Lo que es indirecto es porque es por una norma de reparto compuesta, que esta, por ejemplo, está compuesta por 5 sucursales diferentes. Y esta es una norma directa. Esta es la variación que tenemos nosotros en este particular. Por el otro lado, si la queremos ver en función de nuestras cuentas contables, él nos va a hacer la misma distribución. Sin embargo, a la hora de que nosotros despleguemos la información, ya no va a ser
por normas de reparto, sino por todas las cuentas involucradas que se tuvieron dentro del rango de fechas en el cual definimos la información. Y otro punto importante es que en este análisis, si vemos algo que no está de acuerdo con nuestra revisión contable, perfectamente a través de nuestras flechas de enlace podemos ir al documento que está en uso por medio del asiento contable, y la gran ventaja que tenemos es que aquí podemos replantear nuestras imputaciones a las diferentes sucursales. ¿Qué significa esto? Que para el usuario contable es muy fácil poder reclasificar o reubicar el dimensionamiento o el centro de costos sin tener que hacer un asiento de reclasificación. Es una de las partes más importantes porque a veces es un poco tedioso tener que estar cancelando documentos y volverlos a crear para volver a imputar la norma correspondiente. Un tema imperioso aquí en tomar en consideración para nuestra parte financiera es que lo que nosotros estamos actualizando es la información contable. La información transaccional, si esta norma no era la que tenía que ir aquí, ya quedó en el documento guardada con ese información errónea, por darle esa nomenclatura. Pero a nivel contable, el usuario perfectamente puede cambiarla sin ningún problema y actualiza el documento sin tener el menor temor de que cambie aquí algún valor, porque la base de datos no nos va a permitir cambiar ese escenario. Otro punto importante es que también fuera de ese informe podríamos utilizar la herramienta interactiva de el Excel, que es esta parte de aquí, Excel Report e Interactive Analysis, para la versión de HANA. Vamos a utilizar este análisis que ya está preconfigurado, que se llama análisis de centro de costo. Él nos abre una tabla pivot en Excel, en donde este análisis que tenemos nosotros aquí va a llamar en caliente a la base de datos con toda la data que tiene y vamos a poder construir nuestra información. Aquí me permito nada más quitarles el gráfico que no sería como relevante en este momento, porque aquí lo importante es poder construir, dependiendo de la tabla que tenemos nosotros aquí, nuestra tabla dinámica, los diferentes valores para que tire la información que nosotros queremos. En este caso, como voy a hacer un análisis de centro de costos, voy a agarrar valores, por ejemplo, la ganancia en moneda local, voy a filtrarlo por dimensiones. Un segundito. Vamos a abrirlo otra vez. Módulos. Análisis de centro de costo. Quitamos el gráfico y decimos ganancia moneda local. Vamos a poner en las filas los números de cuenta, los nombres de los códigos de las cuentas contables. Vamos a ver, cuentas del libro mayor. Ya aquí él empieza a construir la tabla. Vamos a decirle que en las columnas vamos a ponerle los nombres de las normas de reparto para que tengamos nuestros diferentes criterios. Nombre y código de norma de reparto. Y vamos a hacerle un filtro que sea por descripción de la dimensión. Y entonces pueden ver que aquí, por cada una de las diferentes dimensiones que tenemos y los diferentes centros de costos que vayamos a utilizar, aquí perfectamente el Excel nos va dando la data de una forma mucho más interactiva y en tiempo real para que el usuario pueda estar manipulando la data más objetivamente. Ahora, otro tema muy importante. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos
un presupuesto basado en una contabilidad de costos? ¿O cómo hacemos para administrar un presupuesto basado en una contabilidad de costos? En SAP el tema es muy rico, muy enriquecedor, porque nos permite descomponer o nos permite desligar de un presupuesto principal a cada una de nuestras áreas operativas, darle la responsabilidad de que nos den sus propios presupuestos para nosotros cargarlos dentro de SAP y que los puedan ir manipulando de forma más eficiente sin tener la dependencia de un presupuesto general anual. A continuación, me permito ver unas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta antes de levantar un presupuesto, que son muy sencillas prácticamente, pero recordemos que todo esto va en función de nuestro plan de cuentas, de cómo nosotros tenemos nuestro plan de cuentas configurado. Si yo me voy, por ejemplo, a las cuentas de gastos, que es la parte más fuerte a la hora de que utilizamos un presupuesto, nosotros tenemos que parametrizar dentro de la cuenta, vamos a irnos aquí para abajo un poquito, y vamos a irnos a información detallada de la cuenta. Aquí es imperioso que si esa cuenta va a ser tomada en consideración para el presupuesto, tenga activo este check que tenemos acá. Si nosotros no lo tenemos, ahorita que les enseño los escenarios presupuestarios, perdón, vamos a ver que no nos puede salir si no tenemos el check activo. Y otra cosa muy importante es que para todas las cuentas que ocupemos trabajar con el presupuesto, tengamos en consideración bajo qué escenario lo vamos a trabajar. Y cuando hablo de escenario, es que podemos tener escenarios reales o escenarios proyectados. Y cuando hablamos de escenarios proyectados, es que puede ser unas tentativas o unas proyecciones por porcentajes inferiores o superiores hacia un estándar. En la parte de finanzas, siempre vamos a irnos en la parte de definición del presupuesto y vamos a ver los escenarios de presupuesto que tiene. Es obligatorio que siempre exista un escenario principal que para nosotros siempre lo conocemos como el presupuesto general. Y su redundancia es del 100%. ¿Qué significa esto? Que es el estándar sobre el cual nosotros podemos proyectar. Podemos hacer diferentes presupuestos para un periodo determinado. Claro que sí, sin ningún problema. Pero aquí lo más importante es que al momento de que trabajamos con dimensionamiento, acá podemos ya empezar a predefinir que para un país, que para una sucursal o para un departamento inclusive, yo puedo asignarle todas las partidas presupuestarias que quiero que sean administradas. O inclusive quiero incluso que sean restringidas para uso dentro de la base de datos o dentro de nuestra operación. Cuando hablo de restringidas, es que yo puedo llegar y asignar una partida presupuestaria por un valor monetario X y al momento de que se consuma, el sistema le mande una notificación al usuario diciendo que la partida ya se consumió. O sencillamente le puedo dar un mensaje de advertencia a uno o más usuarios de la base de datos indicando que la partida ya se consumió en su totalidad, pero sigue transaccionando. Cuando nosotros utilizamos presupuesto basado en centros de costos, a la hora de que usamos nosotros el escenario y distribuimos nuestro centro de costos, vamos a ver a continuación el método de distribución del centro de costos. Este método de distribución es muy importante porque aquí nosotros podemos llegar y darle la autonomía a
la partida presupuestaria de decirle que se consuma equitativamente entre el ejercicio del presupuesto sobre el año en curso, o decirle que sea ascendente o descendente según corresponda. ¿Para qué? Para que hay diferentes partidas que nosotros ocupamos, dependiendo de las temporadas que tenga la empresa, que se consuma en los primeros o en los últimos meses la mayor parte y progresivamente vaya decreciendo o viceversa. Lo más importante de esto es que una vez que nosotros creamos el presupuesto, definición del presupuesto, y nos vamos al presupuesto como tal, aquí donde nosotros lo llamamos, él ya automáticamente, por el tipo de presupuesto que ya nosotros estamos gestionando, él nos va a mostrar para cada una de las dimensiones que tenemos cuál es la partida y el monto que nosotros le pusimos. Y aquí nos va a ir viendo o dando el monto que nosotros habíamos presupuestado versus el consumo que vamos teniendo. Inclusive, cuando utilizamos la contabilidad de costos, en este caso voy a pasarme a la sucursal, inclusive en este caso, también la contabilidad de costos nos va a ir mostrando el avance que tiene sobre cada una de esas particularidades. Aquí viene una parte muy importante también para todos nosotros los usuarios. ¿Cuál es la parte importante? Que cuando nosotros establecemos una partida, perfectamente en cualquier momento, si tenemos los permisos correspondientes, la podemos modificar o le podemos poner un proceso manual. Al ponerlo manual es que vamos a agarrar el monto como tal y le vamos a decir que yo no quiero este monto, sino que quiero solo 50,000. Y al ponerle yo 50,000, yo no tengo que ir a variar el presupuesto en su totalidad. Simple y sencillamente lo estoy actualizando en este particular y esta pestaña ya quedó. Y otra parte muy importante, por cada una de las diferentes cuentas que yo utilicé para presupuestar, yo puedo abrirla y aquí indicarle cómo quiero que se distribuya. Vean parte de la riqueza que tiene el manejo del presupuesto por dimensiones, donde yo puedo específicamente llegar y decir, mi empresa tiene una temporada alta a fin de año. Yo quiero que esta partida se consuma solamente en el mes de diciembre. O puedo llegar y decirles cómo quiero yo hacerla aquí manualmente. Esa es una de las grandes riquezas que tenemos nosotros con el presupuesto de SAP, porque los administradores que van a tener injerencia sobre la manipulación del presupuesto pueden constantemente estarlo actualizando sin desviarse del escenario general que, como les mostré anteriormente, vamos a irnos otra vez a finanzas, en definición del presupuesto, en escenarios presupuestarios, sin desviarse del presupuesto general de la compañía, que es el estándar como tal que utilizamos nosotros para ver de la proyección que hicimos para un ejercicio qué realmente fue lo consumido, sin importarnos lo que cada unidad operativa, el departamento comercial, el departamento administrativo, el departamento de logística, haya planificado basado en un porcentaje mayor o menor a nuestro presupuesto general. Y dentro de nuestros informes hay uno muy importante que aquí sí tengamos un poquito de cuidado. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ver los informes de presupuestos, en la parte de finanzas, en los informes financieros, vamos a tener informe de presupuesto y vamos a utilizar este que tenemos aquí, informe de presupuesto, a modo de ejemplo. En este caso, basado en el escenario que nosotros vayamos a visualizar, por ejemplo, yo voy a poner presupuesto especial. Al poner yo presupuesto especial, ya el sistema me va a empezar a hacer una serie de filtros aquí de acuerdo a ese escenario que yo planifiqué. Y le voy a decir que lo ejecute. Entonces, él me va a decir lo presupuestado versus lo real, la diferencia y el porcentaje correspondiente.
Lo puedo hacer por el nivel de cuentas que yo quiera para ver mi análisis detallado, e inclusive tengo un pequeño gráfico que me va a permitir ver la banda hacia arriba hacia abajo de cómo se va a ir moviendo la variación presupuestaria. Otro informe muy importante es cómo comparo yo el presupuesto versus mi contabilidad de costos. Bueno, ese informe lo vamos a encontrar aquí en finanzas, pero en contabilidad de costos. Y es este que se llama presupuesto versus contabilidad de costos. Volvemos otra vez a tomar en consideración nuestro dimensionamiento, o sea, la arista que nosotros vamos a evaluar para poder hacer nuestra revisión. Utilizamos el escenario que queremos, voy a abrir el especial otra vez, el rango de fechas que queremos, no necesariamente tenemos que hacerlo a la fecha, podemos irnos para atrás o para adelante para ver el comportamiento y le vamos a dar OK. Y entonces aquí vamos a tener una presentación, vamos a esperar a que lo desarrolle y nos lo muestre en pantalla. En donde, voy a hacer esto en grande para que se visualice un poquito mejor, en donde nuestra contabilidad financiera nos dice lo presupuestado versus lo real. Esto es contabilidad pura, transacción día a día, y esto fue nuestra proyección que hicimos. Nos muestra también nuestra diferencia, pero la gran ventaja es que aquí nos va dando un análisis de cómo se va comportando por cada una de nuestras diferentes normas de reparto. Y así tenemos un análisis un poquitito más detallado del real versus el presupuestado, compuesto o desglosado por nuestras diferentes normas de reparto. Para que esto nos sea útil y no tengamos dolores de cabeza en la parte contable que siempre nos informan, siempre nos decimos, es que no me cuadra la información general con la información filtrada por el concepto que nosotros queremos, es importante tomar en consideración una serie de restricciones que tenemos que ponerle a la base de datos si queremos que trabaje de manera funcional al 100%. Tanto para el dimensionamiento o la contabilidad de costos, así como para el presupuesto. ¿Y dónde se hacen estas restricciones o dónde se hacen estas parametrizaciones? En la parte de gestión, inicialización de sistema, en parametrización general, nosotros vamos a utilizar primero la parte de contabilidad de costos. Y aquí vamos a decirle al sistema cómo voy yo a trabajar en el uso de las normas de reparto. ¿A qué sentido me refiero con trabajar? ¿Qué tengo que hacer yo aquí en la norma de reparto a la hora que lo que quiero que me haga la base de datos? Para esta dimensión, yo quiero que no me deje hacer ninguna transacción si no lleva la norma de reparto correspondiente. Entonces me bloquea la contabilización. Y eso me permite que el usuario, cuando vaya a transaccionar, no guarde el documento si no lleva toda la data correspondiente. O sencillamente lo dejo abierto. Vean que aquí, en este caso, a modo de ejemplo, de acuerdo a la definición que yo tomé para configurar mi base de datos, yo le dije que es obligatorio que la sucursal siempre vaya con un bloqueo, pero las otras no es tan obligatorio en este caso. Y otra cosa muy importante es esta parte de aquí que dice que se aplique a transacciones creadas de forma automática. Cuando nosotros usamos este check que tenemos acá, el sistema, cada cuenta contable que tenemos nosotros aquí, como se los explicaba al inicio, y decidimos, por ejemplo, en gastos, y decidimos que tenga aquí en la sucursal específicamente esta
la sucursal 3, el sistema siempre va a llegar y a cualquier documento de marketing o a cualquier asiento de diario va a ir a imputarle ese código de norma de reparto sin que el usuario se percata. Y el otro punto importante que tenemos que tomar en consideración es en la parte de presupuesto, aquí es cómo vamos a notificarle a nuestros usuarios cómo está trabajando el presupuesto. Que no les notifique, que les mande solo un mensaje o que al momento de que la partida se consumió, bloquee la contabilización. ¿Para qué escenario? ¿Para el presupuesto anual o para mensual? Esto es muy importante. Si nosotros tenemos la capacidad de poder descomponer nuestros presupuestos o tenemos ya la cultura de trabajar con un presupuesto y la política empresarial nos dicta que siempre tenemos que acoplarnos a lo que nos dice la proyección presupuestaria, es recomendable siempre trabajar en la parte mensual. ¿Para qué? Para que se hagan las modificaciones presupuestarias correspondientes y los encargados de presupuesto reasignen valores económicos de partidas A partidas B. También es importante indicarles en qué documentos es donde queremos que se haga la restricción. Por ejemplo, no necesariamente yo quiero que el pedido me restrinja, pero la factura sí, o la entrada de mercancías o la parte financiera. La solicitud de compra es algo muy importante. Yo no necesito que me bloquee la solicitud de compra porque cualquier persona me puede hacer una requisición de materiales, de gastos, de lo que quiera. Pero al momento de que yo genere mi orden de compra, yo sí quiero que las personas encargadas de proveeduría estén al tanto de cómo va el avance del presupuesto, cómo va el consumo del presupuesto. Por ende, es imperioso que el pedido siempre vaya, o se recomienda que el pedido, la orden de compra, siempre vaya activa para que no tengamos problemas a la hora de las autorizaciones cuando así la base de datos lo requiera. Y por favor, tomen en consideración que si queremos bloquear el presupuesto, no tengamos que estar pidiéndole a una persona que nos autorice la desviación, porque el sistema lo que les va a hacer con el bloqueo es que la persona que no está autorizada, dentro de las autorizaciones, valga la redundancia, de usuario, le mande un mensaje y un superusuario le puede dar el proceso de autorización para que continúe y ya después hacen la modificación. No se recomienda que si nosotros tenemos nuestra cultura empresarial de trabajar con el presupuesto, se configure la base de datos que no muestre el mensaje de advertencia. Siempre es recomendable que trabajemos mínimo con una notificación para uno o los usuarios que queramos, a cómo los vayamos a configurar, o que se bloquee en esta parte el presupuesto como tal. Para ir finalizando, un pequeño resumen. El objetivo que nosotros queremos darles con este webinar es que tanto la contabilidad de costos como el presupuesto se puede activar en cualquier momento. Sin embargo, se recomienda que el presupuesto trabaje bajo un ejercicio anual. Entonces, a lo que me quiero referir con esto es que se pueden hacer escenarios de pruebas sin bloqueos, como la última parte que estábamos viendo ahorita, para ir monitoreando el avance y la adecuación a nivel de usuario para que se vaya familiarizando con la nueva estructura financiera que la empresa vaya a adquirir cuando tome la decisión de utilizar contabilidad de costos. Del mismo modo con el presupuesto, la parte más importante de esto es que, como les hablaba, aparte de tener un presupuesto general de la compañía, podemos administrar micropresupuestos
pasados en responsabilidad por cada uno de los diferentes directores, gerentes o jefes de área para que tengan la responsabilidad de su operatividad e ir monitoreando lo real versus lo proyectado para tomar decisiones futuras. Lo rico de utilizar nosotros la parte de contabilidad de costos es que para la parte financiera, en vez de tener un catálogo con 30 cuentas para el mantenimiento de flotilla, vamos a utilizar una sola cuenta que la vamos a poder descomponer de acuerdo a la necesidad que la empresa tenga en este momento. Con esto, esta era nuestra retroalimentación que queríamos darles. Estamos siempre a las órdenes para cualquier consulta que tengan en este momento. No sé si pasamos a un periodo de consulta, si alguien tiene alguna consulta que quieran. Claro. Muchas adelante, gracias, Carlos, por la explicación, de antemano también a los presentes. Este video va a estar siendo publicado en nuestras redes sociales para que puedan seguirnos y ahí lo van a tener para que puedan repasar cualquier dato y no duden en contactarnos sobre cualquier duda, consulta o tema que quieran ver alrededor de esto. Estamos para servirles. Estamos por acá revisando un momento las preguntas, Carlos. Voy a irlas leyendo. La primera dice, ¿hay plantilla en Excel para subir el presupuesto por centro de costos? ¿Cómo se sube? Sí, muy buena la pregunta. La forma más práctica es que a través de la utilidad que tenemos de la versión 9.2 en adelante de copiar y pegar de Excel, una vez que hacemos el escenario presupuestario, perfectamente, voy a hacerlo rápidamente acá nada más para que lo vean, en finanzas, en el presupuesto como tal, vamos a abrir este. Aquí la parte más importante es que yo perfectamente puedo copiar esta tabla, abrir un Excel, pegarla, le cambio los parámetros que tengo y después agarro el documento como tal, así tal cual con las columnitas que ocupo, le doy control C, me devuelvo a SAP y aquí me pongo en la primera y le doy pegar. Aquí no me va a dejar porque tengo el escenario en blanco, pero le digo pegar y él me va a volver a cargar los datos que tenemos. Más cuando un escenario es en blanco, perfectamente lo podemos hacer sin ningún problema. No es necesario el uso del data transfer por aquello para que lo tengamos presente, sino que por medio del Excel es una forma muy fácil de poder actualizar o crear un nuevo presupuesto. Correcto. Gracias. Hay otra pregunta, dice, ¿cómo ligo el presupuesto por centro de costos con el general? Creo que es esta misma tabla que mencionas, pero te dejo la respuesta. ¿Cómo ligo el presupuesto por centro de costos con el general? Esa es una excelente pregunta. El presupuesto principal, que es donde nosotros arrancamos, es un presupuesto estándar que no necesariamente tiene que ir ligado a la contabilidad de costos. Del presupuesto principal es de donde nace la columna vertebral para hacer los diferentes escenarios donde ahí sí le puedo ligar uno o varios centros de costo. Y entonces, al momento de que nosotros hacemos el segundo escenario, ya ahí sí hace el ligamen con la variación entre el presupuesto principal y el presupuesto adicional, digámoslo así. De acuerdo. Otra pregunta, si con el centro de costos no hay que crear cuentas por departamento, ¿por qué ese plan tiene una cuenta por departamento? Bueno, estos son datos de la base de datos de demo de nosotros, pero adelante, Carlos, por si quieres detallar un poco más. Solamente nada más la comparación, la pregunta es muy válida. ¿Por qué este plan de cuentas está estructurado de esta manera? Porque el catálogo está segmentado. Y hay empresas que cuando son reguladas por ARECEP o por SUGEP, les obligan a tener su catálogo segmentado. Y al tener nosotros el catálogo segmentado, siempre nos va a pedir diferentes cuentas que vayan explosionadas. Empresas autónomas, empresas gubernamentales o empresas que son reguladas como empresas de transporte y otras, sí nos piden un catálogo segmentado. Por eso es que esta base de presentación tiene esta estructura. De acuerdo. En este caso,
pues cada una de sus empresas manejará su catálogo propio y basado en eso es que se deben de montar los presupuestos, ¿verdad? En función de lo que se quiera medir y qué cuentas se quieran medir, qué conceptos. Cuando creo los escenarios especiales deben ser mayor al original o pueden ser 1 a 1, es decir, 100%. Cuando creamos un escenario, lo puedo crear al 100, lo puedo crear al 135, lo puedo crear al 85, porque depende del nombre que quieran ustedes verlo. La característica principal que tiene el uso del presupuesto es que queremos ver escenarios optimistas y escenarios pesimistas. Entonces ahí es el porcentaje de variación con el que nosotros los identificamos, pero no es necesario que vayan relación 100% iguales. De acuerdo. Esta para Katherine, ahora que repase un poco nuestras redes sociales, nos preguntan en cuáles son las redes sociales para buscarlos. Está el canal de YouTube, estamos en LinkedIn. Ahorita, Katherine y Liz, les dejo esa para que la podamos responder. Si con el centro de costos no hay que crear cuentas por departamento, hasta ya la respondimos. Y listo, esas son las preguntas que tenemos por acá. De todas formas, quedamos abiertos, ¿verdad? Para que nos contacten si hay alguna necesidad adicional sobre este tema o duda que puedan tener. Por el momento, de nuestra parte, agradecerles. Nuevamente, esperen una convocatoria pronto de lo que será nuestro siguiente tema, que le vamos a hacer llegar con su debido tiempo para que lo puedan agendar. Katherine, no sé si quiere tomar un tema nada más para contar las redes sociales nuestras. Sí, claro, ya les compartí lo que sería la página web, sería www.ld.co.cr. De igual manera nos pueden contactar también por medio de nuestro correo electrónico mercadeo@ld.co.cr y número telefónico por WhatsApp que sería 8746-4700. 8746-4700. Cualquier consulta, estamos para servirles. Muchas gracias de parte de todo el equipo Logical Data, de parte de todos nosotros, que pasen una excelente tarde. Hasta luego.